La censura ha existido siempre y en toda clase de regímenes, pero en la actualidad esta práctica ha mutado, dando lugar a una nueva modalidad que se le conoce como la cultura de la cancelación. Acompáñame unos minutos para que exploremos los antecedentes que dieron lugar a esta nueva variante de la censura. La censura ha existido siempre y aún en la actualidad se manifiesta con pleno vigor. Por ejemplo, a partir del 1 de octubre del año 2021, el gobierno chino prohibirá la ejecución de ciertas canciones en los casi 50.000 locales de karaoke que existen en esa nación. El Ministerio de Cultura y Turismo ha decidido retirar de los catálogos permitidos todo aquel tema que ponga en peligro la unidad nacional, la soberanía o la integridad territorial. También aquellos que violen las políticas religiosas del Estado al propagar cultos o supersticiones. Esta es una manifestación tradicional de censura, en la que sin mayores disimulos el Estado busca impedir la libre manifestación de ciertas ideas que considera contrarias a la moralidad defendida por el régimen. Me dirás que China es un estado autoritario, pero que en los países liberales esto ya no sucede. Y en ese caso yo te tendría que decir que tienes razón, a medias. En esta época, como en todas las anteriores, quienes detentan el poder buscan a toda costa conservar el statu quo que les favorece. Lo que cambia son las formas de ejercer ese control. Y no hay duda de que la palabra censura tiene muy mala prensa, y en las democracias liberales ha convenido eliminarla del diccionario público. Pero eliminar la palabra no implica eliminar la práctica. A partir de la década de los 80 del siglo pasado, la dinámica en las naciones democráticas comenzó a cambiar. Se llegó a una especie de consenso global que definió al capitalismo como la única opción viable para el desarrollo, lo que resultó en un nuevo orden hegemónico, y la economía surgió como el gran motor del desarrollo global, pero también se convirtió en la nueva tiranía. En la actualidad, los presidentes de las naciones, cuando piensan crear una nueva política pública, no le piden opinión a los ideólogos de su partido, sino a expertos que les anticipen cómo habrán de reaccionar los mercados financieros. En la democracia liberal del siglo XXI, no tiene sentido que el Estado persiga a los ciudadanos por cuestiones ideológicas, sobre todo porque la ideología ha dejado de importar. Las nuevas variedades de censura se ensañan principalmente con dos variedades de individuos. O bien aquellos que disputan el poder a los que lo tienen, o bien aquellos que atentan contra las grandes estructuras de negocio. Fuera de ahí, puesto que no estarás violentando el statu quo vigente, puedes hacer o decir lo que te plazca. Vivimos en sociedades de consumo. Como nos lo dejó muy claro la pandemia, si dejamos de comprar, el mundo se derrumba. Y no es una crítica ideológica, es una descripción de la realidad. Todas las estructuras sociales están montadas sobre cadenas de valor económico. Y por ello las diferencias ideológicas pueden sonar muy estridentes en el discurso, pero en la práctica, gobierne quien gobierne, la rentabilidad económica siempre será la prioridad. La forma en que está estructurado el mundo ha colocado a estos grupos empresariales en una posición de privilegio, porque si ellos se derrumban, nos derrumbamos todos, y por eso ningún Estado puede gobernar sin tomarlos en cuenta. Y si faltara algo, no podemos olvidar que las campañas políticas se financian con dinero de estos grupos empresariales. Por eso, mientras en otro tiempo, cuando la ideología ocupaba el centro del escenario público, la censura estaba enfocada en las opiniones políticas. Hoy que el centro lo ocupa la economía, la censura se dirige a quienes afectan la rentabilidad económica. Dicho lo anterior, ya no es tan sorprendente que Facebook le retire la monetización a ciertas cuentas o cancele otras. No es por censura en el sentido tradicional, como en el ejemplo de China, sino porque dichos contenidos no gustan a los anunciantes, y eso afecta el negocio. En las democracias liberales consolidadas ha dejado de existir la censura, porque no hace falta. Los propios mecanismos económicos hacen evidente los contenidos que atentan contra el orden hegemónico vigente y se suprimen sin el mayor empacho. Pero ahora desde criterios comerciales y ya no políticos o ideológicos como antes. Este es el centro medular que da origen a la cultura de la cancelación. Si decides acompañarme, en las siguientes entregas profundizaremos en esta nueva manera de ejercer la censura. Muchas gracias y hasta muy pronto.